Buenas tardes. Did I say that right? I want to start out and just share with you how much I appreciate each and every one of you. Quiero empezar contándoos lo mucho que os agradezco a todos que estéis aquí. This is incredibly impressive. Esto es impresionante para mí. It was actually 2 years ago, 2 years ago in 1 month, that Que Julián hizo un viaje a Estados Unidos to attend an event in Palm Beach, Florida. y asistir a un evento que teníamos en Palm Beach, en la Florida. And then about a year later, I went to Valencia. Y cosa de un half year. Valencia? Half year. No, 12 months. Entonces, un año después, yo hice un viaje a Valencia. Yeah, October 20th of last year. El 20 de octubre del año pasado. I remember that because it was my birthday. Lo recuerdo muy bien porque era mi cumple. And there were about 100 people in the room. Y había cosa de unas 100 personas en la habitación. How many people were in the room 1 year ago in Valencia? ¿Cuántas de esas personas estaban en esa sala hace un año en Valencia? Wow, about maybe 10 or 15 of you. Bueno, casi unos 10 o 15 de vosotros. I feel bad for the other 90 that never moved forward. Me da mucha pena de los otros casi 90 personas que no continuaron. Because look at what has happened in the last 12 months. Porque mira lo que ha sucedido en los últimos 12 meses. Very exciting. Es muy emocionante. Not only do I want to thank each and every one of you, but truly a special thanks to Julia. No quiero daros únicamente las gracias a vosotros, sino también un agradecimiento muy especial a Julián. To be the very first one in this country and take on the incredible task of launching a country. De ser el número uno, el primer ingresante en España y echarse a sus espaldas tantos retos. So Julian, where are you? Thank you very much. Julián, ¿dónde estás? Te doy muchísimas gracias. Back there. Ahí está atrás. This all started with him 2 years ago. Todo esto comenzó con él hace 2 años. And then it was accelerated 13 months ago in Valencia. Y comenzó a acelerar hace 13 meses en Valencia. That meeting in Valencia was the first time I met Jola. Esa reunión en Valencia fue la primera vez cuando conocí a Yola. And Lydia was in the room that day, right? You were in the room that day. Miriam was in the room that day. Miriam también estaba en esa sala. Victor was in the room that day. Where's Victor? Víctor estaba también. ¿Dónde está Víctor? And this group of people bound together to build Valentus in Spain. Y este grupo de personas se juntó para construir juntos Valentus en España. So thank you all so much. Así que muchas gracias a todos. Valentus created the company, but it's your leadership that have created this opportunity for you. Valentus ha creado la empresa, pero ha sido vuestro liderazgo quien ha creado esta oportunidad para vosotros. What I want to do in my little bit of time remaining is share with you some things that I believe very much in that can help you in your life and help you in your business. Lo que quiero hacer con el poco tiempo que me queda es compartiros estas cosas que os pueden ayudar mucho a la hora de construir vuestro negocio. I am asked all the time, what is the number one element or key to success in network marketing? Las personas me preguntan siempre cuál es la clave número 1 para el éxito en el network marketing. And without hesitation, I say it's belief. Y sin dudar digo que es tu creencia. Yeah, people buy people. It's your passion, posture, belief, enthusiasm about what it is you're doing that attracts or influences others. Las personas compran a las personas. Es tu energía, tu pasión lo que verdaderamente trae a las personas al negocio. Every time you talk to someone, you're either buying. Siempre que hablas con alguien estás o bien comprando. Buying their story about why it isn't going to work. Comprando su historia de por qué no va a funcionar. Or you're selling your story about why it is. O le estás vendiendo tu historia de por qué sí va a funcionar. And whoever has the strongest belief is going to have an impact or an influence over the other person.
Y la persona que tenga la mayor pasión va a influir sobre la otra persona. So I think back a year ago when this group of leaders came together and created the belief necessary to attract and influence the rest of you to join. Así que recuerdo en aquella reunión ese pequeño grupo de personas que crearon con mucha pasión todo aquello que os ha traído a vosotros. So belief is the number one thing for success. Así que la creencia es lo número uno, lo primero para vuestro éxito. We enter this business on faith. Empezamos este negocio por fe. Faith in the company, Fe en la empresa, faith in the product, fe en el producto, faith in the compensation, fe en el plan de pagos, faith in the leadership, fe en el liderazgo, faith that all of this is real. fe en que and todo will. esto es real. And through participation, through your experience, through witnessing the success, that faith turns to belief. Y por medio de vuestra participación, de vuestra experiencia, esa fe se convierte en creencia. And our job, your job as a leader, is help that newest person make that transition from faith to belief. Y vuestro trabajo como líderes es escoger a ese nuevo integrante y convertir su fe en creencia. When you have someone that believes, you have someone that will stick around and fight the battle and build a business with you. Cuando tenéis a alguien que verdaderamente cree en esto, es una persona que se quedará con vosotros, no se irá y trabajará con vosotros en crear el negocio. But where you really want to be is passion. Pero donde realmente queréis llegar, como esta persona es, a la pasión. When you become passionate about something, Cuando llegas a ser apasionado por algo, it's a deep-seated belief. es una creencia muy profunda. It's when you're waking up thinking about it. Cuando te despiertas pensando en ello, You think about it during the day. piensas en ello durante el día, You go to bed thinking about it. te vas a la cama pensando en ello, You dream about it. sueñas sobre ello. You develop this passion for the business and for how this can help people and change your life. Creas una pasión sobre cómo esto puede ayudar a cambiar no solamente tu vida, sino la vida de las demás personas. When you become passionate about something, you are unstoppable. Cuando te vuelves apasionado por algo, eres imparable. But that passion and belief needs to not just be in Valentus, but in this incredible industry of network marketing. Y lo que debemos hacer con esa pasión y esa creencia es no únicamente dejarla ahí, sino depositarla en esta gran industria del network marketing. Where in the world can someone like myself, learning disability, Decidme dónde en el mundo una persona como yo, con dificultades para el aprendizaje, shy and introverted, tímido e introvertido, no money, nada de dinero, no education, sin estudios secundarios, become a multimillionaire? convertirse en un multimillonario. Through faith, belief, passion in this industry of network marketing. Por medio de la fe, la creencia y la pasión que he puesto en esta industria del network marketing. For most people, this is their only opportunity to have a truly extraordinary life. Para muchas personas, esta es la única oportunidad que tienen para verdaderamente tener una vida extraordinaria. This industry and the vehicle is Valentus. Esta industria y el vehículo que es Valentus. So belief in the industry, belief in the company, Así que tener creencia en la industria, creencia en la empresa, belief in the products, en los productos, belief in people, creencia en las personas and belief in yourself. y creer en ti mismo. You know, that's really what we're building in Valentus, is we're not building a business, we're building people. Realmente en Valentus no estamos construyendo un negocio, estamos construyendo personas. Another point that I think is extremely important for your success is, I refer to it as small steps to the top. Otro punto que creo que es muy importante para vuestro éxito es aquello que yo llamo pequeños pasos hasta la cima. What it means is it puts an importance on every decision that we make in our life. Y lo que hace es que le añade una importancia extra a cada decisión que tomamos en nuestras vidas. Every decision we make has an impact on the outcome of our life. Cada decisión que tomamos tiene un impacto en el resultado de nuestras vidas. Sometimes the smallest decisions we make have the biggest impact on our life. A veces las decisiones más pequeñas que tomamos en nuestras vidas son las de mayor impacto en ella. I think back 31 years when I was introduced to network marketing.
Recuerdo y miro atrás, hará 31 años cuando se me presentó la industria del network marketing. I was working in a factory as a maintenance person. Estaba trabajando en una fábrica en el departamento de mantenimiento I was invited to look at network marketing. y se me presentó una oportunidad de network marketing. There was a breakdown at the factory that night. Fallaron los sistemas ese día en la empresa I had to work late. y tuve que quedarme hasta tarde. But after working late, instead of going home, Pero después de terminar de trabajar hasta tarde, en lugar de irme a casa, which is what I wanted to do, I was tired. lo cual quería hacer porque estaba muy cansado, I made a commitment to go to this meeting. hice el compromiso de ir a esta reunión. And as a result, was introduced to this industry of network marketing. Y como resultado se me presentó esta industria de network marketing. That little decision to go to that meeting versus go home changed my life forever. Esa pequeña decisión de ir a la reunión en lugar de irme a casa cambió mi vida para siempre. The point is, every decision we make throughout our day, throughout our week, throughout our life makes a difference in the outcome of your life. Que os quede claro que cada decisión que tomamos a diario, semanalmente, tiene un gran impacto en el resultado final de vuestras vidas. You all made the decision to join Valentus. Todos vosotros habéis tomado la decisión de uniros a Valentus. You made the decision to spend the day with us today. Tomasteis la decisión de pasar el día aquí con nosotros. There are people that are not here and made a decision not to come. Hay gente que no está aquí y toma la decisión de no venir aquí a este evento. I think back a year to 100 people in Valencia, Y miro atrás a esa reunión de 100 personas en Valencia and 15 out of that 100 are still in this room. y 15 de esas 100 personas todavía están aquí en esta sala. The other 85 made a decision not to move forward. Los otros 85 tomaron la decisión de no seguir, de no continuar. Think of how those people a year ago, like Lydia, like Miriam, and Jola, and Julian, how their lives have changed in the last year. Pensad que de esas 15 personas, personas como Miriam, como Lidia, ¿cuánto ha cambiado su vida en este último año? Because Jim Rohn says, what happens, happens to us all. Jim Rohn dice que aquello que sucede, nos sucede a todos. It's what you do about what happens that makes the difference. Es lo que haces con respecto a lo que te sucede, lo que hace la diferencia. Two people, Dos personas, identical circumstances, circunstancias idénticas, make a different decision, have a different outcome. toman una decisión diferente y por lo tanto un resultado diferente. Mindset. El sistema de creencias Another major factor in one's success. es otro factor tremendamente importante en cuanto a nuestro éxito. Whether you have a positive mindset or a negative mindset. Bien tengas un sistema de creencias positivo o negativo, Whether you let stress and frustration and anger dictate your life and drive you into the ditch, ya sea que dejes que el estrés, el cansancio, la ira te lleve a un mal lugar, or you look at opportunity and possibilities and helping people lift you to the top of the mountain. o te enfocas en la oportunidad, en lo positivo, en llevar a otras personas a esa cima, a la montaña. Your mindset is paramount or number one in having the right and positive mindset. Tener un sistema de creencias correcto es crucial, Absolutely key to your success. clave en tu éxito. One of the other things that I have done through my career of now 31 years is I constantly evaluate my business. Otra de las cosas que hago y que he hecho a lo largo de estos 31 años de mi experiencia en esta industria es evaluar mi negocio. I call it a personal checkup. Lo llamo un chequeo personal. I'm always asking myself, how am I doing? Siempre me pregunto a mí mismo, ¿qué tal estoy haciendo? To be real with yourself. Para ser sincero contigo mismo. As it relates to our business, how am I doing with my prospecting? Con respecto a mi negocio, ¿qué tal estoy haciendo conociendo nuevos prospectos? And being honest and real with ourselves. Y ser realmente honesto conmigo mismo. The only thing that's going to grow your business, my business, any one of our business, are new people. Lo único que va a hacer que mi negocio, que tu negocio, que nuestro negocio crezca son nuevas personas. It's prospecting. Conseguir nuevos prospectos.
talking to people that are not yet using our products or not yet involved in our business. Hablar con personas que todavía no están ni involucradas ni tomando nuestros productos. The only thing we really get paid for is to talk to people. Lo único por lo que realmente nos pagan es por hablar con personas. So being honest and real with yourself, how are you doing in your personal prospecting? Así que siendo honesto, ¿qué tal se te está dando ahora mismo el proceso de conseguir nuevos prospectos? And can you improve? Or are you doing good? ¿Y puedes mejorar o lo estás haciendo bien? One of the things I continue to do is ask myself how I'm doing and where I need to improve. Una de las cosas que sigo haciendo conmigo mismo es preguntarme qué tal estoy haciendo y qué necesito mejorar. In your follow-up, En el seguimiento, in your belief, en tu sistema de creencias, in the example you're setting, en el ejemplo que das a las demás personas, in your personal development, en tu desarrollo personal. in your mindset. How am I doing with my mindset? ¿Qué tal? ¿Cómo tengo mi sistema de creencias en lo que pienso? Another thing I think is crucial for success in this business is understand that this is a relationship business. Otra cosa que creo que es importante para tener éxito en este negocio es entender que es un negocio de relaciones. Our job is to keep people in one more day. Nuestro trabajo es conseguir que esa persona esté aquí dentro un día más. If we keep them one more day, we might keep them a lifetime. Si conseguimos que la persona se quede con nosotros un día más, puede que se quede una vida entera. People, will work at a job the rest of their life to get by. Sabes, la gente trabajará toda una vida en un empleo para conseguir pagar sus cosas, But they can give up on an opportunity so quickly. pero pueden rendirse en una oportunidad como estas muy, muy fácilmente. It's the culture and the environment that we create about how we care about people that can keep those people in one more day. Es la cultura que tenemos o el entorno que creamos alrededor de esta persona lo que puede conseguir o facilitarle que se quede un día más. To let people know that you really care. Dejarles saber que verdaderamente les importas. People want to be heard. Las personas quieren ser escuchadas. It's how you treat people. Lo importante es cómo las tratas. People want to be valued. Las personas quieren sentirse valoradas And people want to be appreciated. y quieren que se les aprecie. And so how you treat people is creating the culture and the environment of success that can keep people in and help you grow your business. Así que lo que crea una cultura de éxito y que las personas se vayan quedando es cómo tratas a esas personas. I think most people in network marketing think about quitting many, many times. Creo que la mayoría de las personas que participan en el network marketing se plantean realmente el dejar la industria muchas veces. And many times it's their upline, their culture, or their sponsor treating them right, encouraging them, wrapping your arms around them, helping them through that difficult time. Y muchas veces es el patrocinador, el upline, la cultura de la empresa lo que los abraza y los acoge y les invita a quedarse un día más. I promise you, every successful person has thought about quitting. Les prometo una cosa, cada persona exitosa ha pensado por lo menos una vez en tirar la toalla. And it was the culture, the environment, the people helping them that keep them in over those difficult times to go on to succeed. Y es la cultura de la empresa lo que ayuda a que estas personas se mantengan fieles y puedan después llegar al éxito. Another word that I think is incredibly important and powerful in our business is consistency. Otra palabra que creo que es muy importante en esta industria es ser consistente. You need to be consistent in your efforts. Tienes que ser consistente en cuanto a tus esfuerzos, Consistent in your activity. en tu actividad, Consistent in the message. en el mensaje que das. If you're not consistent, you're starting over all the time. Si no eres consistente, estás empezando de nuevo una y otra vez. Coming back to my comment about personal checkup, Volviendo a lo que dije anteriormente de hacernos un chequeo personal, another good question to ask yourself is how am I doing in my consistency? otra pregunta buena que nos podemos hacer a nosotros mismos es ¿cómo de consistente estoy siendo? If you're not consistent, you're starting over all the time. Porque de otra manera estaremos empezando de nuevo una y otra vez. The other thing that's very important is duplication. Otra cosa que es muy importante es la duplicación. Is the example you set.
es el ejemplo que das. The example you set if you're coming to events. El ejemplo que das a la hora de, ¿estoy viniendo a eventos? The example you set if you're prospecting. El ejemplo que doy si estoy buscando nuevos prospectos o no. The example you set on how you treat people. El ejemplo que das a la hora de cómo tratas a las personas. Everything we do sets an example Todo lo que hacemos da ejemplo a los demás. of what others think they have to do. A lo que las personas creen que necesitan hacer. As soon as you bring someone into your business, they're looking at you. Tan pronto como traigas a alguien nuevo a tu negocio, ellos te van a estar mirando. And they will pick up your bad habits just as easily as your good habits. Y se contagiarán de tantos tus mal hábitos como de tus buenos. So the example you set in everything you do, showing up. Así que también otra cosa importante a la hora de tu ejemplo es estar presente. Prospecting, following up, personal development. Seguimiento, buscar prospectos, desarrollo personal. Everything matters. Todo importa. It's the little things that make the biggest difference in your life. Son las cosas pequeñas las que tienen el mayor impacto en tu vida. And focus. Y enfocarse. You cannot be successful without focus. No puedes ser exitoso sin enfocarte. It's focusing on the right activities. Enfocarse en las actividades correctas. It's focus and not getting distracted by other opportunities or get distracted by things going on in life. Necesitamos estar enfocados y no dejarnos distraer por otras oportunidades o otras cosas que puedan estar pasando en nuestras vidas. But being laser focused on what you want. Pero estar centrado como un láser en aquello que quieres. But focus can work against you as well. Ahora, el estar enfocado también puede trabajar en tu contra. Some people focus on things that are going wrong. Hay personas que se enfocan en las cosas que van mal. And it drives their mindset into a bad place. Y lleva su sistema de creencias a un lugar malo. So be constantly asking yourself what you're really focused on, positives or negatives. Así que debemos preguntarnos constantemente en qué nos estamos enfocando, en lo positivo o en lo negativo. If you focus on problems or solutions. ¿Me estoy enfocando en problemas o en soluciones? Just being conscious and aware of the things that you really are focusing on can make a major difference in how your life moves forward or backwards. Simplemente el ser consciente de las cosas en las cuales nos estamos enfocando puede tener un gran impacto en nuestra vida. If, for say, your business is not going in the right direction, look at what it is you're focused on, what you're concentrating on, what you think about. Por ejemplo, si tu negocio ahora mismo no está yendo bien, pregúntate, ¿en qué me estoy enfocando? Especially, you know, with the tremendous growth that we have, there's so much to be excited about. Porque justamente ahora, con todo el crecimiento que estamos teniendo, hay muchas cosas por las cuales debemos estar emocionados. And so do you focus on the growth and the Friday paycheck and helping people with this company and these products and what's happening? Estoy enfocado en el crecimiento, en ayudar a las personas a seguir entrando al negocio, en la paga de los viernes. Or if you end up focusing on the growing pains that we're experiencing. O me estoy enfocando en los dolores, en los retos que estamos experimentando. One will grow your business. Uno hará una lección hará que tu negocio crezca, Focusing on the right things. enfocarse en las cosas positivas, One will destroy your business. y la otra destruirá tu negocio. So how we handle, I look at the challenges we have and I get excited about it. Somebody tells me the product has been back ordered for 3 weeks. Así que yo miro algunos de los retos que estamos afrontando y, por ejemplo, llevamos 3 semanas sin poder hacer pedidos. And I say, crazy, isn't that so exciting how these products cannot even maintain in stock? Y yo digo, increíble, qué locura, que estos productos que ni siquiera podamos tener suficiente stock de estos productos. The next person focuses on that, like, can you believe this? We haven't got our products in 3 weeks. Y hay otras personas que dicen, ¿te lo puedes creer? Llevamos 3 semanas sin poder recibir nuestros productos. Just that little change in mindset and the way that we look at things and focus on makes a major difference if your business will grow or decline. Hacer ese pequeño cambio en tu sistema de creencias tendrá un impacto tanto para que tu negocio crezca o caiga con el tiempo. Everything is about focus and mindset. Todo tiene que ver con sistema de creencias y aquello en lo que te enfocas. The leadership you have here in Spain is incredible.
El liderazgo que tenéis aquí en España es increíble. They have a laser focus. Están enfocados como un láser. They know where we are going as a company. Ellos saben y tienen muy claro hacia dónde nos dirigimos como empresa. This business can absolutely and totally change your life in ways that are beyond your imagination. Este negocio tiene la capacidad de poder cambiar vuestras vidas como nunca lo habíais imaginado. If you stay consistent, Si eres consistente, don't get distracted. no te distraigas. Stay focused on where you're going. Mantente enfocado hacia dónde te diriges. Stay focused on the positives and not the negatives. Enfocado en lo positivo y no en lo negativo. And I promise you, you're going to wake up one day and your life will completely and totally have changed. Y te prometo que un día te despertarás y habrás visto que tu vida ha cambiado por completo. I want to just once again express my gratitude, Una vez más quiero expresaros mi gratitud hacia vosotros, my appreciation, lo mucho que os aprecio, my love for all of you. mi amor por cada uno de nosotros. And I am here to help you along with Terry, the company, and your leadership to help you make this the biggest thing you've ever done in your life. Tanto yo como Terry como vuestro liderazgo estamos aquí para ayudaros a mejorar y poder convertir esto en algo que impacte nuestras vidas para siempre. Thank you very much. Muchas gracias.